Damos al Señor gracias que podemos vernos, saludarnos, desearles bendición de Dios y que el Señor siga abundando en nuestros corazones y dándonos fortaleza, paz, certeza en nuestros corazones. A Dios gracias porque Él ha sido la vida de nuestros hermanos que se han encontrado enfermos y hemos escuchado, hermanos, buenas noticias. Ellos, algunos ya están recuperándose, otros continúan todavía en casa hasta que tengan una buena recuperación. Y estamos orándonos por cada uno de los hermanos a los que ya les hemos dicho que, hermanos, estemos orando. Pero también hemos de recordarle solamente a la hermana Elvira Armenta, mamá de nuestra hermana Rosina, y por la hermana de ella, Estela Ayón, que ellas están enfermas y nuestra hermana ruega porque oremos por ellos. Voy por nuestra hermana Reina, que también supimos en la semana que falleció su esposo, que el Señor consuele su corazón. Ore también por nuestro hermano Miguel Romero, sus hijos, y que el Señor continúe consolando sus vidas y trayéndoles paz. Hermanos, vamos ahí a la primera carta a Tesalonicenses. Ahí es donde estamos estudiando esta hermosa carta, predicando a ella, y ahí en el capítulo 2, ahí continuaremos en este capítulo. Ore por nuestro hermano Pastor Viviano, por Oscar, quienes en el mes de octubre ellos estarán trayéndonos la palabra de Dios, ellos estarán trayéndonos la enseñanza bíblica, y que el Señor fortalezca sus vidas, les ayude, les guíe, y que nos permita a cada uno de nosotros disfrutar, recibir el mensaje de parte de Dios a través de ellos, hermanos. Bien, ahí en la primera carta, pues, en el capítulo 2, de los versos 7 en adelante, estaremos viendo estos detalles que el apóstol Pablo sigue hablando acerca de la conducta de ellos, tanto del apóstol Pablo como Silas y Timoteo, a la vida de la iglesia en Tesalónica. Pero vamos a orar antes de continuar. Padre, una vez más te damos gracias porque sin duda que tu palabra en todo momento, Señor, llega oportunamente a la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad a la vida de tu pueblo, y por tu fidelidad, Señor, de que tu palabra siga haciéndose conocer a la vida de otros a los que tú quieres salvar, Señor. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ahí en el verso 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, dice el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, dice. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, dice, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos, dice el apóstol Pablo, verso 12, que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Solamente el apóstol Pablo, en los versículos anteriores que estuvimos viendo, ¿verdad? Pablo y Silas, Timoteo, no procedieron, dice él, ¿verdad?, ni con falsedad, ni con motivos impuros, ni con engaños. Ellos eran siervos de Dios, aprobados por Dios, quienes también Dios les confió el Evangelio. Decíamos qué hermosa, pero también qué responsabilidad que Dios les haya confiado un mensaje tan maravilloso. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, el mensaje salvador.
mensaje salvador de nuestro Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, dice el apóstol Pablo allá en Timoteo. Ese era el mensaje salvador, ese era el mensaje que Dios les había confiado a ellos. Dios, dice además Pablo, Dios probó nuestros corazones. Además que Dios es testigo, dice el apóstol Pablo, Dios es testigo de nuestras intenciones. Juntamente ustedes, los de Iglesia Tesalónica, y Dios son testigos de nuestras intenciones y motivaciones, que son santas, justas e irreprensibles. Es lo que el apóstol Pablo menciona precisamente en cuanto a cómo fue su ministerio, su trabajo, su moverse entre la iglesia. Nunca procedió con una actitud que viniera a dañar ese mensaje maravilloso de parte de Dios. Y él entonces en los versos que leímos va a hablar precisamente de esos afectos, y Pablo quiere darles, ¿verdad?, quiere profundizar un poco más que profundizar, quiere darle más fuerza a sus afectos, que pudiéramos entenderlos. De todo modo que él usa alguna imagen para que ustedes y yo y la iglesia en Tesalónica, ellos pudieran entender como nosotros, de la profundidad o del afecto tan grande que ellos, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, tenían hacia la iglesia. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida, dice, con ternura a sus propios hijos. A sus propios hijos. Decíamos, la iglesia en Tesalónica, ¿verdad?, pues era una iglesia en desarrollo, estaba desarrollando en su vida espiritual. Era una iglesia, vamos a decir, nueva, joven, y que necesitaba ser cuidada con ternura, ¿verdad?, con ternura, como un bebé que necesita que se le dé su comida a su tiempo. Y Pablo dice que él trató de esa manera a la iglesia, con ternura, con amor, con cuidados constantes, para que ellos tuvieran precisamente el alimento en su momento adecuado, y precisamente que ellos fueran cuidados. Tan grande, dice, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos, dice, muy, muy queridos. Indudablemente que vemos al apóstol Pablo, aún cuando dice Pablo, podemos dejar nuestras vidas ahí. No solo dejar el evangelio, aún nuestras propias vidas las entregáramos, ¿verdad? Estábamos dispuestos a entregarlas por tal que el evangelio, ¿verdad?, llegara también, o fuera arraigado ahí, ¿no? Madurar el evangelio del Señor. Tan grande es nuestro afecto. ¿No? Estamos hablando precisamente de las maneras en las que el apóstol Pablo hace notar lo que hay en el corazón de él, afecto entrañable para la iglesia. Pero también el verso 10 en adelante dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, ¿sí?, e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, dice, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Realmente que Pablo emplea otra imagen para forzar o reforzar más bien el amor, la ternura, el cuidado amoroso de él. Y dice: como un padre, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos. Normalmente que la imagen de un padre en el núcleo familiar es importante, muy importante. De esta manera que dice Pablo, ¿verdad?, como un padre a sus hijos, los exhortamos y los cuidamos, ¿verdad?, los alentábamos con la palabra de Dios, pero también les consolábamos. Y ese es el trabajo de un padre, no solamente
disciplinar a los hijos, sí disciplinarlos, pero también consolarles en sus tiempos difíciles a los hijos. Y Pablo dice como un padre, de manera que él está haciendo notar estos detalles importantes del cuidado amoroso del apóstol Pablo, tanto Silas, Timoteo, cuidando esta iglesia de una manera maravillosa, ¿verdad? Y dice Pablo también en el verso 12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y este es un detalle interesante porque el apóstol Pablo está exhortando entonces a la iglesia y diciéndoles el amor de ellos y la importancia del mensaje salvador que había llegado a ellos y que él estaba trabajando con ellos, cuidando de ellos. Pero Pablo dice entonces también que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este mensaje salvador también debe ser reflejado en la vida diaria, dice el apóstol Pablo. Este mensaje debe vivirse conforme a la posesión que tenemos en Cristo, en nuestra vida diaria, andar como es digno de Dios, quien nos llamó a su reino y gloria. Es algo importante el testimonio, la vida del creyente en su vida diaria, el testimonio, lo que reflejamos cuando decimos que somos creyentes y lo que reflejamos en nuestra vida diaria. Y Pablo dice que andéis dignamente de Dios, como es digno de Dios. Y eso tiene que hablar entonces del testimonio. Pablo dice ahí en Filipenses, ahí en la carta a los Filipenses en el 3:20, dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice ahí el apóstol Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos. Y Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que os llamó a su reino y gloria. Lo que entonces nos está diciendo Pablo, que debemos de vivir precisamente conforme al mensaje salvador y redentor de nuestro Señor Jesucristo, para testimonio a la vida de otros también. Y que como usara las palabras el apóstol Pedro, él usa las palabras que somos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra, que no vivamos como creyendo que vamos a vivir eternamente en esta tierra, ¿no? Dice Pedro, como peregrinos y extranjeros. Igualmente que estos versículos nos hablan precisamente del gran afecto por la iglesia tesalónica, y solamente podemos pensar, ¿verdad? Sin duda que va dirigido estos aspectos importantes de cuidado, porque en los requisitos de anciano pastor, esto está muy marcado parte del apóstol Pablo, cómo debe el anciano o pastor cuidar la vida de la iglesia. Y estos son asuntos importantes, ¿verdad?, que va dirigido, cómo debe actuar, vivir un anciano, un líder, un anciano pastor en la vida de la iglesia, y cómo debe de dirigirse a la grey misma o a la iglesia que está ministrando. Y solamente para darle un poquito de más fuerza a esta idea, Pedro escribe en su primera carta, allá en el capítulo 5, es pasajes que leemos, pero son pasajes importantes, que es, bueno, constantemente ir a ellos. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice Pedro, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Ahí están esos detalles importantes de conducta, de servicio, de ministrar la vida de la iglesia del Señor. Dice, no como teniendo señorío sobre ella. Y lo que estamos viendo del apóstol Pablo hacia la iglesia precisamente de Tesalónica, esos detalles importantes, ¿verdad? Pablo realmente que no estaba pensando que esa iglesia era él. No, él sencillamente está actuando como Dios actuó en la vida del apóstol Pablo. Y dice precisamente que él junto con sus colaboradores actuaron bajo la mirada misma de Dios, ¿verdad? Y un detalle que podemos pensar cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra conducta cristiana? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra conducta cristiana? Nuestra conducta cristiana ha madurado, hemos madurado en nuestra conducta cristiana. Solamente note el verso 3, ¿verdad? El verso 10 dice precisamente esos 3 datos que nos da el apóstol Pablo de su conducta, ¿verdad? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y quiero dejarles con esa idea, con ese pensamiento, ¿verdad? Cómo está siendo nuestra conducta delante de nuestros hermanos, ¿verdad? Está siendo santa, justa, irreprensible, ¿verdad? Nos presentamos cuando nos vemos, cuando dialogamos, ¿verdad? Aun cuando nos exhortamos, ¿verdad? Tiene intenciones santas, justas y irreprensibles, vienen vaya de parte de Dios. Todos estos aspectos que son importantes porque nos vivimos en este mundo indudablemente que necesitamos evidenciar que Dios vive y mora y reina en nuestras vidas. Y son los asuntos maravillosos que tienen que ver con los afectos amorosos de un líder hacia su iglesia, hacia la iglesia que ministra, ¿verdad? La conducta del líder, pero también un ejemplo para seguir, para imitar, ¿verdad? Y el creyente debe de imitar precisamente esas conductas que honren y glorifiquen a nuestro Dios y el mensaje salvador en nuestras vidas. Bien, en el versículo 13 decimos que es un pasaje interesante. Dice ahí en el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, dice el apóstol Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y no de porque Pablo y para Silas, Timoteo, esto era algo maravilloso, de tal manera que eso les daba para orar, dar gracias incesantemente por esta iglesia, la palabra de Dios actuando en la vida de los tesalónicos. Pero no, es algo importante que nos podemos quedar un rato en este pasaje y ver. Ellos recibieron la palabra de Dios. Pues dice, déjame pensar o pensemos en ese asunto. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, ¿verdad? Igualmente que tiene que hablar o decir en cuanto que ellos escucharon el mensaje de Dios, ellos atendieron ese mensaje, ¿verdad? Pero note ese segundo, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Agregue o quite la palabra recibiste y ponga la abrazasteis, ¿verdad? Sino según es la palabra de Dios, abrazaste el mensaje salvador de Dios, ¿verdad?
tiene que ver con que la iglesia de Tesalónica, al escuchar la palabra de Dios de parte del apóstol Pablo, ¿verdad?, no escucharon un mensaje estructurado, ¿verdad?, muy bien pensado, que la palabra de Dios así es el mensaje, pero de un hombre solamente, no de un hombre falible, ¿verdad?, sino, dice Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra, sin duda que la acción del Espíritu Santo llega obrando en el corazón de ellos, abriendo sus pensamientos, abriendo sus conciencias, ¿verdad?, fueron precisamente tocados poderosamente en sus vidas. La palabra dice ahí, actuó en ellos. Pero pensemos un poco precisamente en esa expresión, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en su naturaleza, la palabra de Dios es autoritativa, es inerrante, es infalible y es suficiente. Esa es la naturaleza de la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. Esa es la natural. ¿Por qué razón? Bueno, porque su autor es Dios. Es Dios. Y ahí una de las confesiones, precisamente la de Westminster, dice estas palabras en el punto 4, hablando acerca de las Sagradas Escrituras. Usted va a leer ahí en esta confesión, dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la cual han de ser creídas y obedecidas no dependen del testimonio de hombre o de iglesia, sino enteramente de Dios, su autor, quien es la verdad misma. Por consiguiente, han de ser recibidas porque son la palabra de Dios. De tal manera que nos dice aquí la confesión de Westminster que entonces la autoridad de las Sagradas Escrituras no dependen del testimonio de hombre o iglesia alguno. No dependen. La autoridad de la palabra de Dios viene por su mismo autor, y ese autor es Dios. Y hacen una mención importante: ¿quién es Dios mismo? Y eso es algo interesante. La palabra de Dios, dice, la recibiste, la palabra de Dios. Y indudablemente que esto nos lleva a pensar una pregunta para cada uno de nosotros, pero antes de hacer la pregunta, pensemos en estos detalles de la iglesia tesalónica, porque la iglesia tesalónica venía de una cultura idolátrica, donde los ídolos, dice según el Salmo 115, no hablan, no ven, no oyen, no huelen, no palpan, no andan, no hablan con sus gargantas. De ahí Dios sacó a esta iglesia, ¿verdad?, de la idolatría, y ellos fueron transformados por el poder de la palabra de Dios y fueron precisamente a adorar a un Dios vivo, verdadero y que se comunica. Y eso fue algo importante y fue algo trastornador para la vida de los tesalonicenses, que aparte de ser un Dios vivo y verdadero, es un Dios que también se comunica, ¿verdad? Y fue Dios quien precisamente les dio con la salvación en ellos fe, amor, esperanza, constancia. Si recuerdan esas gracias que vino con la salvación, constancia, esperanza en nuestro Señor Jesucristo, gozo en el Espíritu Santo por la palabra del Señor, por la palabra del Señor. Es algo importante que podamos pensar cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hablando de un hermano que escribe un libro acerca de la predicación expositiva, Sujel Michelén, este libro que él escribe, él hace una nota interesante hablando precisamente de la predicación
y de que Dios se comunica. Dice él estas palabras: la inspiración no fosiliza la palabra de Dios, como decía hace un momento, sino que la preserva para que Dios continúe hablando hoy a través de ella. Si no tenemos esa convicción, ¿qué sentido tendría nosotros que la prediquemos? Predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, es inerrante y es suficiente. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, dice, permite que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando y Él actúa por medio de su palabra. Noten porque Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, porque es en verdad la palabra de Dios, que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. La cual actúa en vosotros. Una pregunta que sería interesante pensar usted y yo: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en su hogar? Cuando digo qué lugar ocupa su Biblia escrita, su Biblia en su casa, ¿qué lugar tiene? Porque sin duda ubicamos cada una de las cosas y le damos un lugar especial. La cocina, el refrigerador, la estufa, todo tiene un lugar importante. La televisión tiene un lugar especial. Hoy la colgamos, hoy la tenemos en la pared, ¿verdad? Pero ¿qué lugar ocupa su Biblia cuando usted está en casa o cuando llega de la iglesia? ¿Dónde la pone? ¿Verdad? Eso es algo importante pensar, porque vea, solamente le voy a dar un dato histórico de la Reforma Protestante, ¿verdad? Dice, en el tiempo de la Reforma Protestante, la lucha que se libró, que en otras luchas más de parte de esta, fue darle a la palabra de Dios un lugar central, ¿verdad? La lucha que se libró en la Reforma Protestante es darle a la palabra un lugar central. De tal manera que podemos pensar usted y yo, en qué lugar tenemos la palabra de Dios. Hay un lugar exclusivo para ella en donde usted y yo podamos ir diariamente y exponernos ¿verdad?, ante la palabra de Dios, y que ella sea hablándonos. Y sería importante pensar, ¿verdad?, en donde la palabra de Dios ocupe un lugar central en nuestras vidas. Es importante pensar qué lugar ocupa en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Noten, porque entonces la palabra de Dios, dice, da otra cualidad interesante: es la palabra de Dios inerrante, autoritativa, infalible y suficiente. Ella dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa en nosotros los creyentes. Y esa es la acción, esa es la obra eficaz de la palabra de Dios en la vida del creyente. Entonces, para la iglesia en Tesalónica, hermanos, ¿verdad?, obró la energía en sus efectos prácticos. La palabra de Dios mostró su energía en sus efectos prácticos en la vida de la iglesia tesalónica. ¿En qué sentido? Aparte, hermanos, de las gracias que Dios recibimos, todo cristiano, todo creyente en Cristo, la fe, el amor, la esperanza en Él, gozo en el Espíritu Santo. También dice que la iglesia tesalónica, ¿verdad?, otro de los detalles que experimentaron en sus vidas fue obrando paciente perseverancia en las pruebas. Paciente perseverancia en las pruebas. Notemos que Pablo hace mención
precisamente de constantes persecuciones en la vida de la iglesia. Aparte que si usted ha leído toda la carta, notará que la iglesia tenía dudas sobre ciertas situaciones, como qué va a pasar con uno de los nuestros que murió, ¿verdad? Todos esos detalles y más detalles que la iglesia tiene dudas sobre estas situaciones, y Pablo va a darle respuesta a ellas. Pero precisamente en estos tiempos de persecución, de lucha, el Señor obra, la palabra de Dios obra en ellos, ¿verdad? Paciente perseverancia en las pruebas, Es algo interesante cómo obra la palabra de Dios en la vida del creyente, trayendo fe, trayendo esperanza en los momentos difíciles de nuestra vida, consolando nuestras vidas. Y allá vaya a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. El pastor John MacArthur, con una nota que hace sobre este versículo, dice que la palabra more, la palabra de Cristo more, significa que viva en, o que se sientan en casa. La palabra more, y en abundancia tiene que ver con cantidad exuberante o desbordante. ¿De qué? De la palabra de Dios. La palabra de Cristo more abundantemente, dice el apóstol Pablo. More en abundancia en vosotros. Interpretándola entonces con la nota del pastor MacArthur, nos dice entonces que la palabra de Dios debe abundar, dice, con cantidad exuberante o desbordante. Y termina diciendo su nota: las escrituras deberían empapar todos los aspectos de la vida del creyente y controlar todo, dice, todo pensamiento, palabra y acción. La pregunta que podemos hacer entonces: ¿hay abundancia de ella en nosotros? ¿Hay abundancia de la palabra de Dios en nosotros? ¿Por qué decimos, hermanos? Porque ella actúa en nosotros. Y si hay abundancia de la palabra de Dios en ella, indudablemente que el Espíritu Santo tendrá de dónde tomar, ¿verdad?, de nuestras vidas para traer la palabra y hacerla viva en nosotros en cualquier circunstancia de nosotros. De tal manera que entonces podemos pensar en esos detalles interesantes de la palabra de Dios, su eficacia, la naturaleza de la Escritura y su eficacia en la vida del creyente. Pablo entonces, Silas y Timoteo, ¿verdad?, tenían gratitud constante por la vida de la iglesia, porque la palabra de Dios obraba eficazmente en ellos, en la vida de ellos. Y esto nos permite a usted, a mí, pensar qué es la palabra de Dios para usted, ¿verdad? Y esperemos que esto nos permita, hermanos, avivarnos, atesorar la palabra de Dios. Dios soberanamente, y Él ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Los versículos que siguen del capítulo 2 tiene que hablar, dice Pablo ahí: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo, hasta el
extremo. El Señor Jesucristo, hablando precisamente de esos detalles que el apóstol Pablo describe, ¿verdad?, que mataron al Señor Jesucristo, también a sus profetas. En el capítulo 5 de Mateo, el verso 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron, dice, antes de vosotros. También Lucas menciona este detalle en el capítulo 13, hablando de nuestro Señor Jesucristo en el momento en el que va a entrar a la ciudad de Jerusalén. Lucas capítulo 13, verso 34, dice el Señor Jesús estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, te negaste, dice el Señor Jesús? Pero vean las palabras de lamento del Señor Jesucristo: que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Realmente que el apóstol Pablo menciona estos detalles, ¿verdad?, porque la iglesia en Tesalónica estaba viviendo estos tiempos e imitando a las mismas circunstancias que las iglesias de Judea estaban viviendo por causa de los propios judíos, Indudablemente que esta iglesia imita aún, ¿verdad?, en los tiempos de persecución. La iglesia está en esos detalles, de tal manera que, dice Pablo, viniste a imitar a esta iglesia, ¿verdad? De tal manera que entonces Pablo menciona que los judíos están estorbando, ¿verdad?, para que la palabra de Dios llegue y se salven los gentiles, dice el apóstol Pablo. Mas ellos siempre, dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Indudablemente que Dios ha traído disciplina sobre su propio pueblo, sobre el pueblo de Israel. Dios ha castigado duramente a la iglesia por su rebeldía, por su actitud delante de Dios. Los 70 años de cautiverio, ¿verdad?, más detalles que tenían que ver con el pueblo de Dios. Y dice Pablo, continúan todavía con estas mismas situaciones. Tal manera, dice Pablo, vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dicen los comentaristas, una ira no parcial, sino en su plenitud, aún hasta el golpe, dice, terminante. No solo a judíos, ¿verdad?, también a gentiles que se oponen al evangelio de Jesucristo. Pero esta nota en cuanto a la ira hasta el extremo tiene que ver con estos judíos que se oponen. Realmente que Dios detiene, ¿verdad?, a estos hombres, ¿verdad?, trayéndoles castigos sobre sus vidas. A Dios gracias, hermanos, por su palabra. Podemos concluir pensando que Pablo, Silas y Timoteo expresan un gran afecto por la iglesia tesalónica. Ellos cuidan, ellos exhortan y consuelan amorosamente a la iglesia, porque la iglesia abrazó la palabra de Dios poderosamente en sus vidas y fueron transformados por ella. Una aplicación que podemos tener para nosotros, tanto los líderes de la iglesia como creyentes, debemos de cultivar un amor, un afecto más grande por la iglesia local que conformamos cada uno de nosotros. Recuerden las palabras que el apóstol Pablo dio: Él nos ganó por su propia sangre, manteniendo, hermanos, la palabra de Dios en un lugar central en la iglesia, en la familia y en nuestras vidas personales, como la palabra viva y eficaz que ella es, para ser transformados
y sostenidos en cualquier situación de nuestras vidas. Amén. Demos gracias, Padre. Gracias te damos por tu divina palabra. Gracias por la manera en que el apóstol Pablo nos enseña, la manera en que líderes, los pastores ancianos, líderes, deben de cuidar la vida de una iglesia, de cuidar las motivaciones y las conductas en nuestras vidas. Señor, ayúdanos para que vivamos, Señor, en la voluntad tuya, guiados por tu Santo Espíritu, amando a tu pueblo y, Señor, cuidando de ellos, cuidando de tu pueblo. Te sea la gloria y la honra por siempre. Amén.